¿Qué tal? Buenas tardes. Le damos la bienvenida a esta nueva emisión de Mercados y Empresas en el cierre de una semana realmente frenética, ¿no? Con pocas similares en la historia reciente del circuito financiero en la Argentina. Bueno, usted sabe ya cómo se han vivido estos 3 días de la semana corta, con un jueves en particular muy difícil, con un salto del tipo de cambio del 8% aproximadamente, de acuerdo a la cotización que se tome, minorista, mayorista o el dólar bolsa. Y después una brusca caída el viernes a partir de una serie de medidas que tomó el Banco Central. Esto, usted sabe, viene como continuidad de lo que había sido ya la semana previa, bueno, un intento del dólar de buscar nuevos niveles hacia arriba. Recuerde usted que en aquel momento decíamos que 2 o 3 factores, algunos externos, otros internos, habían generado este movimiento del tipo de cambio. Por un lado, lo que es un dólar más fuerte en los mercados internacionales. Por otro, temas vinculados con la entrada en vigencia del impuesto de renta financiera para extranjeros. Y también le comentaba yo la semana pasada que algunas cuestiones de índole política, de leyes que no avanzan en el Congreso, del tema de discusión de tarifas, pero particularmente la falta de progreso en lo que tiene que ver con la ley de financiamiento productivo, lo que se llama la ley de mercado de capitales, que de alguna manera allanaría el camino para que la Argentina vuelva al estatus de mercado emergente con la consiguiente posibilidad de entrada de dólares que eso podría generar. Bueno, todo esto había generado un combo que ya había deteriorado el tipo de cambio la semana previa. Bueno, pero esta semana realmente fue mucho peor, ¿no? Usted lo sabe porque esta semana el dólar estuvo en todos los diarios. El jueves en particular lo que generó mucha incertidumbre fue la desaparición del Banco Central hacia el mediodía, de sus intervenciones vendedoras en el mercado de cambio. El jueves por la mañana el Banco Central eleva la tasa de interés, comienza algunas intervenciones vendedoras y después se retira, con lo cual el dólar tuvo un camino en una sola dirección para cerrar en la zona de los 23 pesos. Y bueno, hasta allí realmente un susto grande, mucha incertidumbre, muchas dudas acerca de cómo seguía la historia. Y después, en la jornada del viernes, la reacción del Central para evitar un movimiento que claramente se planteaba como disruptivo, ¿no? Un dólar por encima de los 23 pesos rápidamente, lo que genera es automáticamente, le diría yo, una mayor presión inflacionaria en un contexto de difícil contención justamente de la suba de precios por parte del Central. Genera además menor actividad económica, básicamente porque los precios suben, los salarios no suben enseguida, entonces el poder de compra de la gente se resiente. Y además, que es probablemente uno de los temas más importantes, está el tema de las expectativas, ¿no? El argentino, y en cualquier parte del mundo seguramente pasa esto, pero la Argentina se maximiza en la medida en que el dólar se dispara, como se disparó el jueves, enseguida el argentino retrae sus decisiones de consumo y de inversión y esto contribuye a enfriar aún más la actividad económica. Así que, como le decía, ante este movimiento disruptivo, usando de alguna manera la terminología que usa el Banco Central en sus comunicados de prensa, el viernes la entidad sale a enfrentar este problema del dólar. Por eso el dólar cae el viernes, básicamente a partir de estas 3 medidas que le mostramos a continuación. Esto es importante tenerlo claro. El Central toma 2 medidas, pero la tercera tiene que ver con la presentación del secretario de Hacienda, del ministro de Hacienda, para hablar con más propiedad, Nicolás Dujovne, justamente con el ministro de Finanzas, Nicolás Caputo, que bueno, se encargaron de anunciar una meta fiscal más ambiciosa que la que estaba proyectada hasta el momento. Pero vamos con las medidas. En primer lugar, suba de tasa, la tasa de política monetaria, esto es la tasa a través de la cual el Banco Central opera con los bancos vía operaciones de muy corto plazo, de 1 a 7 días, que sube a 40%. La reducción, este es un tema que por ahí, digamos, no estuvo tan visualizado, pero el viernes el Banco Central redujo el porcentaje de patrimonio que los bancos pueden destinar a la tenencia de dólares, esto obviamente con la intención de generar una mayor oferta de dólares e incluso que los bancos no pudieran comprar. Esto obviamente es una medida destinada también a contener la presión contra el tipo de cambio. Y en tercer lugar, otra medida que por ahí no es del todo visualizada, que es el anuncio, le reitero, de Nicolás Dujovne, de que el gobierno va a buscar una meta fiscal más ambiciosa este año. ¿Qué es esto? Bueno, una reducción del déficit primario del sector público nacional del 3,2% al 2,7%. Y esto me parece que es importante destacarlo porque esto lo que supone es que el gobierno lo que está buscando es despejar las dudas acerca de la sustentabilidad del programa económico. ¿Qué es esto? Bueno, lo que hay que tener muy claro dentro de lo que es este panorama complicado que tenemos en los circuitos financieros en estos días es que la Argentina ha tenido un ataque mayor que otros países, por ejemplo Brasil, contra su moneda, básicamente porque es una economía más vulnerable. Esto es,
tiene déficits fiscales recurrentes y además un déficit comercial que supone que el país permanentemente está en los últimos meses importando más de lo que exporta. Esto obviamente es visualizado por los inversores extranjeros, esto ha sido inclusive en algún momento hasta observado por el Fondo Monetario Internacional, que planteó en su momento que Argentina y Turquía son dos de los mercados emergentes o de frontera más vulnerables ante cualquier cambio de contexto internacional, y es por eso que en este entorno más difícil para las monedas de países en desarrollo, bueno, el peso fue sin duda una de las monedas que más sufrió. Entonces, lo que hace el gobierno con esta medida centralmente es tratar de dar señales claras en el sentido de que va a reducir su déficit para necesitar menos endeudamiento en un contexto financiero internacional más difícil para los países que, en definitiva, el planteo, bueno, lo que hacen es gastar más de lo que generan, que es una situación en la que la Argentina viene viviendo desde hace mucho tiempo. Así que una semana muy complicada. El Banco Central, el Gobierno Nacional salen a tratar de enfriar esta corrida cambiaria en la mañana del viernes. Esto se nota entonces durante la jornada del viernes, donde el dólar retrocede un peso aproximadamente. Tenemos un cierre en la zona levemente por encima de los 22 pesos por dólar, pero por supuesto bastante por encima de lo que fue el viernes de la semana previa, cuando el dólar terminaba a 21 pesos. Así que habrá que ver cómo sigue este tema, que claramente genera preocupación y que tiene impacto en la economía, ¿no? Y a esto vamos concretamente en esta primera parte de Mercados y Empresas, porque obviamente esto ya se empieza a notar en todos los sectores, este nerviosismo, este problema en términos de expectativas, y uno de los mercados donde más se nota en lo que es, bueno, el transcurrir de las últimas semanas es el mercado inmobiliario, donde se realizan las operaciones básicamente en dólares, donde aparece por un lado lo que es el movimiento del dólar, pero por otro lado además en los primeros meses de este año 2018 una suba de la tasa de interés de los créditos que habían sostenido y mucho al sector durante el año 2017. Así que bueno, arrancamos mirando qué está pasando en la economía local, más allá de este panorama de lo que ha sido una semana financiera muy difícil, con la charla que manteníamos en estos días con el martillero Diego del Valle, que analizaba de la siguiente manera lo que está pasando en el mercado inmobiliario en este contexto de subas de tasa de interés y de suba de sueldos. En este mes de abril, bueno, se está sintiendo, Marcelo, hasta ahora veníamos con un año, 12 meses de marzo del año pasado a este marzo, en un año muy bueno para el mercado inmobiliario, sobre todo con la atracción de los créditos hipotecarios que le han dado, fíjate, en la cantidad de escrituras que vos vas reflejando mes a mes de lo que sucede en General Porredón. Fíjate que casi un porcentaje cercano al 45, el 50% lo traccionan los créditos hipotecarios. Sin duda que estos dos elementos que estamos viendo, como es la suba de la tasa y como es este movimiento del dólar, nosotros notamos que en este mes de abril, bueno, ha afectado sobre todo en la cantidad de personas que uno atendía día a día en el llamado con la posibilidad de buscar una propiedad a través del crédito, como así también, bueno, en aquellas operaciones que están pendientes en este circuito que tiene de vida el crédito hipotecario. Esto hay que contarle a la gente que a partir del momento que aquella persona tiene el crédito y consigue la propiedad, a partir del momento de la reserva de compra con una inmobiliaria, te lleva un proceso de 120, 150 días a llegar a la escritura. Este plazo de tiempo hace que, bueno, cuando tenés estos cambios en el dólar, que se ha sufrido sobre todo de diciembre a esta parte de fin de abril, hace que algunas operaciones se compliquen, ¿no? Porque por ahí la persona tiene cerrada una operación en base al crédito en pesos, en base a cerrar el valor dolarizado del inmueble y quizás, bueno, el cambio que hemos tenido de valor de diciembre a hoy, a mayo, ha sido importante. Ahora, crédito hay menos, evidentemente, ¿no? Hay menos, digamos, familias tomando crédito por el tema de la suba de la tasa y por el valor de las propiedades. Sí, hoy en el mes de abril se ha notado. Es decir, nosotros veníamos con un año de marzo a marzo 2017 a marzo 2018, de crecimientos mes a mes. Notamos la preocupación a partir de diciembre y enero con lo que estamos hablando del valor del cambio del valor dólar, y sí te puedo asegurar que, bueno, que ahora abril, con la suba de la tasa y con este valor de dólar que estamos teniendo hoy, afecta sobre todo también, Marcelo, a ver, el crédito es en pesos. Ese crédito en pesos después tiene que calzar con un inmueble dolarizado. Por lo tanto también tenés, fíjate que si sacamos de marzo a marzo, yo creo que debemos estar cerca de más de 4.000 propiedades que en todo General Porredón salieron en un año. Es decir, hubo 4.000 personas que pudieron lograr con ese crédito en pesos y un valor en inmueble calzar la operación para comprar.
bueno, también tenés una salida de 4.000 propiedades, de más de 4.000 propiedades en todo General Porredón, que por supuesto ese mercado tampoco se renueva, ¿sí? Son propiedades que salen y te voy a repetir, me parece que el escenario que viene ahora es poder, sobre todo ver que la moneda de dólar se estabilice una vez en un valor que permita también a los bancos ver que la persona que solicita en pesos pueda también calzar con un inmueble dolarizado que le sirva para un proceso que va a ser de 20, 25 años, ¿no? De pagar a través de un crédito hipotecario. Y como TV Diego del Valle nos contaba, ¿no?, en su balance del mes de abril, esto lo estábamos grabando, bueno, en la mañana del jueves, que ya lo que había sido el desplazamiento previo, incluso del dólar, estaba generando ruido en el mercado, porque obviamente a partir de lo que es, un monto en pesos que se otorgan por los créditos para la vivienda, que después se tienen que transformar a dólares para realizar las operaciones de compra-venta, obviamente hay un desfasaje que genera complicaciones con las operaciones que ya están previamente concertadas y por supuesto también cuando el nuevo tomador del crédito busca algo que satisfaga sus expectativas, ¿no? Está claro que hoy se está más lejos con el crédito para la vivienda, con estos valores de dólar, que lo que se estaba sobre el cierre del año 2017. Como usted ve, el dólar impacta, y esto no hay que contarlo mucho, ¿no?, aquí en la Argentina, en distintos sectores de la economía, y le reitero, esto por un lado, este movimiento del dólar genera menor actividad económica y por otro lado también mayores presiones inflacionarias, ¿no? Usted fíjese que, por ejemplo, en estos días ya se comenzó a hablar de lo que puede ser un nuevo ajuste de combustibles. Recuerde que el combustible se ajusta básicamente por lo que es la evolución del precio internacional del petróleo y también la evolución del tipo de cambio entre el peso y el dólar. E incluso hay algunos insumos para la construcción, por ejemplo, que se ajustan casi automáticamente en los mostradores de los comercios, las empresas que justamente trabajan con este tipo de artículos. Así que esto obviamente lo que lleva es a la necesidad de que el Banco Central, que el Gobierno Nacional tome las medidas para que este desplazamiento tan fuerte del dólar que vimos en los últimos días no se sostenga en esos niveles, pues si no obviamente se complica tanto la actividad económica como los objetivos de inflación del Gobierno Nacional. Pero bueno, Diego del Valle comentaba el impacto de todo este contexto sobre el mercado de compraventa de propiedades. El otro mercado dentro de la actividad inmobiliaria es el mercado de alquileres, ¿no? Y sobre lo que está pasando en el mercado de alquileres en este nuevo escenario, Diego del Valle nos comentaba lo siguiente. Así como te decía recién que en los créditos sí afecta, en el mercado de alquileres no afecta en nada la suba del dólar. Marcelo, nosotros tenemos el propietario de Mar del Plata que alquila una propiedad en 24 meses con destino de vivienda, lo hace siempre, esa propiedad la tiene primero por una cuestión de seguridad, es decir, es una persona que confía en el ladrillo, que el ladrillo le da o un ingreso extra o le da una jubilación, y acá hay otra realidad que también tenés. Hablábamos recién de un número de cantidad de gente que ha pasado a ser propietaria a través del crédito, que en un año ha sido más de 4.000 personas en todo Mar del Plata. También implica que han sido 4.000 personas que muchas de ellas eran inquilinos. Por lo tanto, en Mar del Plata vos seguís teniendo en el tema de alquileres 24 meses un crecimiento sostenido de oferta. Sostenido de oferta, ¿por qué? Porque tenés, por un lado, la cantidad de gente que aprovechó el crédito y que pasó hoy a pagar su vivienda y que no es más inquilino, y que era un inquilino de calificado, que era un muy buen inquilino, pagador, con las condiciones para poder alquilar. Y por otro lado también tenés, fíjate Marcelo, lo que seguimos viendo. En Mar del Plata se sigue construyendo. Es decir, vos vas a la zona norte y ves que la zona norte sigue en expansión en cantidad de edificios. Vos visitás hoy la zona de Chauvin, la zona de Chauvin tiene edificios de 4 o 5 pisos que siguen y vos ves carteles de obra y ves chalecitos que pasan a ser edificios chicos. Entonces, ahí estás viendo también una cantidad de gente que sigue invirtiendo a través de un lote de terreno en construir departamentos, y que te aseguro que hay también un porcentaje muy alto de esos inmuebles que pasan al mercado de alquileres. Por lo tanto, lo positivo es que el mercado de alquileres está con valores que, si yo te los actualizo hoy en base a los que dimos el año pasado, vas a ver que no tenés mucha diferencia en el cuadro que por ahí podés presentar el año pasado. Hoy un alquiler de un ambiente en Mar del Plata se consigue desde 5.000, 6.000 pesos en adelante. Uno puede ir y alquilar un departamento de un ambiente. Un departamento de 2 ambientes entre 6.000 y 8.000 pesos para adelante. Un 3 ambientes a partir de 7.500, 8.000 pesos tenés un departamento de 3 ambientes. La casa o el chalet típico marplatense, que por ahí es muy buscado, entre 10.000 y 15.000 pesos, de ahí para arriba tenés la posibilidad de alquilar una casa o un chalet.
Recordemos también que Mar del Plata tiene un mercado de alquileres donde el inquilino solamente paga servicios, luz, gas y agua. Por lo tanto, fíjate que me parece que el mercado de alquileres, bueno, sigue dando alternativas a la gente de valores que también, si los analizás con otros valores de la economía, me parece que son valores que la gente los puede pagar, y por eso también en los alquileres no hay casi morosidad. Es decir, nosotros estamos viendo que esto es algo que también año a año se viene manteniendo, donde vos no ves una morosidad en los alquileres. Y tiene que ver con esto, que son valores que la gente los puede pagar, que la gente los paga, y que el mercado de Mar del Plata se están manejando con valores razonables para este renglón tan importante, porque es mucha también la gente que tenemos en Mar del Plata que alquila a través de 24 meses. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Séntete como en Pava, séntete bien, pásalo bien, séntete como en Pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y dejamos en este tramo de mercados y empresas de hablar un poco de lo que es la coyuntura económica, ¿no?, en términos del movimiento del dólar, de tasa de interés, de su impacto, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, ¿no?, como conversábamos en el bloque previo con el martillero Diego del Valle. Ahora vamos a analizar un poco qué se viene en materia de actividad turística en Mar del Plata durante el periodo de temporada baja. Usted sabe que pasó un fin de semana largo muy interesante desde el EMTUR y también desde la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica y desde otras cámaras que agrupan a comercios y empresas vinculadas con el negocio turístico. Bueno, han comentado que en general ha sido un fin de semana con mucha gente, pero con un nivel de consumo bajo, ¿no es cierto? Algo que de alguna manera ha caracterizado en los últimos periodos vacacionales, incluso cortos, aquí en la ciudad de Mar del Plata. Pero lo que queremos analizar en esta oportunidad de mercados y empresas es cómo sigue esto, ¿no es cierto?, de cara a los próximos meses. Le reitero, temporada baja, por delante algún fin de semana largo, las vacaciones de invierno e incluso la etapa que en general se muestra más elocuentemente en el segundo semestre de lo que es el turismo de reuniones, ¿no?, congresos y convenciones. Bueno, la ciudad también se nutre de todo ese movimiento. Así que conversamos sobre estos temas de la semana con Rolando Dominé, de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de la ciudad de Mar del Plata, que analizaba de la siguiente manera, ¿no?, cómo está preparada Mar del Plata, cómo está posicionada para este periodo de temporada baja, donde obviamente hay que competir contra otros destinos en el interior del país. Nosotros estamos acostumbrados, por lo menos dentro de lo que significa los hoteles que tienen una performance clara de estar abiertos todo el año y con la oferta intacta en términos de servicio, atención, puertas abiertas, luz encendida, bares con horario extendido. Lo que nosotros vemos es que necesariamente estamos compitiendo con otros destinos que tienen ofertas que de repente pasan a ser tentadoras, por ejemplo, para los fines de semana, para el paseo de ocio. Lo que notamos en el sentido de la falta de competitividad probablemente sea que la ciudad no puede basarse solo en el sol y playas, que no lo tiene en las temporadas bajas y medias, y entonces tiene que reaparecer el concepto calidad de los servicios en toda la hotelería y el resto de los componentes de la oferta turística. También tiene que aparecer algún tipo de consideración relacionada con la accesibilidad de la ciudad por las distintas vías de transporte. Elogiamos en algún caso algunas de las compañías de buses que prestan un servicio destacado y son las que nosotros nos ocupamos de recomendar a los clientes. Elogiamos la labor que están haciendo las líneas aéreas al mantener las frecuencias aéreas para aparentemente toda la baja temporada, que ojalá así sea, porque las de alta temporada fueron exitosas, muy elogiadas por todo el público, sobre todo del interior.
Si mantuviésemos las frecuencias aéreas que tuvimos en alta temporada, nosotros confiamos en que la ciudad por sí misma, por sus atractivos, podría ser tranquilamente un destino para las 2-3 noches de la escapada de alguien de Rosario, de Mendoza, de Córdoba capital, de Santa Rosa, de Neuquén, de Bahía Blanca, y no solamente la expectativa generada por el sol y playa clásico, digamos así. Ahora, fuera de estas consideraciones, digamos, vinculadas con la accesibilidad, está el tema de rutas de llegada a Mar del Plata, ¿no es cierto? ¿Cómo estamos ahí, teniendo en cuenta que, por ejemplo, esto lo conversamos fuera de cámara, hay periodos, especialmente los picos, ¿no es cierto?, de los fines de semana largo, por ejemplo, donde se congestiona mucho, por ejemplo, la autovía 2, ¿no es cierto? ¿Cómo ven esto? La crítica es notable por parte de nuestra clientela, hacer hincapié en que el fin de semana pudo haber tenido alguna manchita negra en su estadía porque tardó 8 horas en llegar a la ciudad o porque tuvo que adelantar un día su salida para la tranquilidad de llegar a tiempo a volver a sus quehaceres profesionales o comerciales, es algo que debiéramos estar atentos a solucionar. Por supuesto que una solución que se busca en una forma conjunta entre la administración municipal, provincial y nacional, ya que la presencia de mantenimiento de rutas o de habilitación de alternativas de rutas o los ensanches que están proyectados tanto para la 88 como 226 como la 11, indudablemente serían parte de lo que la ciudad necesita como refuerzo de su infraestructura de accesibilidad. Al margen de eso, que por supuesto tengamos los niveles de seguridad en rutas, aún con todos los controles del caso, para que la gente sepa que puede hacer el tránsito y supongamos saber que aún en un fin de semana largo no va a tener esos cuellos de botella que se producen en el desvío hacia Pinamar, Gesell y el resto de la costa, y que hasta ese punto la tardanza, la demora saliendo desde la ciudad de Buenos Aires puede llegar a resultar de 3-4 horas y las 2 horas restantes para llegar a Mar del Plata. Y como comentaba Dominé, se viene una competencia muy fuerte, ¿no?, entre Mar del Plata y otros destinos para capturar a los viajeros de lo que se puede llamar turismo de escapadas, ¿no es cierto? Y en este sentido, bueno, todas las cuestiones vinculadas con la accesibilidad aparecen como elementos importantes, ¿no? Planteaba Dominé las críticas que hacen los viajeros vinculadas con lo que es la congestión de la autovía 2, ¿no es cierto? Un problema que obviamente requiere una solución que no va a llegar a corto plazo, pero que seguramente deberá comenzar a atenderse, ¿no?, desde las autoridades locales básicamente, incluso del sector privado vinculado con el turismo, para impulsar este tipo de temas en la agenda que podría mejorar la llegada de viajeros a la ciudad de Mar del Plata. Pero por otro lado destacaba Dominé lo que es la trascendencia del incremento de las frecuencias aéreas, ¿no? Decía Dominé que esto ha sido muy bueno durante la temporada de verano y que la expectativa del sector turístico local es que esas frecuencias, bueno, de alguna manera se mantengan durante el invierno, donde obviamente por cuestiones básicas tienen amenazas de convertirse en frecuencias no rentables. Hay un dato interesante que dio a conocer en la semana el Gobierno Nacional a través de lo que es el Ministerio de Transporte de la Nación y que tiene que ver con el incremento de vuelos de pasajeros en aviones de cabotaje en todo el país. Y bueno, este informe lo que indica, y usted comienza a ver algunos números, es que Mar del Plata ha sido la localidad de la Argentina que mayor incremento ha tenido durante el mes de abril en términos de pasajeros que viajan hacia y desde la ciudad en vuelos de cabotaje. Ahí usted ve de alguna manera el ranking en lo que tiene que ver con las 3 primeras posiciones. Mar del Plata muestra en abril un incremento de 83% de pasajeros en vuelos de cabotaje con respecto a abril del año 2017. Estamos hablando, de acuerdo al informe del Ministerio de Transporte de la Nación, de 17.000 personas que llegaron o se fueron desde la ciudad por este medio. Un tema interesante para seguir de cerca porque sin duda esto mejora la posibilidad de capturar, como decía Dominé, por ejemplo, parte del turismo que viene desde zonas más lejanas que lo que es la ciudad autónoma de Buenos Aires, ¿no?, que es de donde se nutre habitualmente el complejo turístico local. Pero siempre conversando sobre lo que es Mar del Plata, su oferta turística y lo que se viene en esta temporada baja, seguimos conversando con Dominé, en este caso, sobre lo que es el turismo de reuniones, turismo de congresos y convenciones, especialmente atendiendo a que Dominé es miembro del Buró de Congresos y Convenciones de la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo está la ciudad en este tema? Esta fue la pregunta que le planteamos, especialmente teniendo en cuenta que Mar del Plata ha descendido un par de escalones en los últimos años en el ranking de sedes de congresos y convenciones en todo el país. Sobre este tema, Dominé nos comentaba lo siguiente.
Desde el punto de vista de lo que serían las tareas de mercadeo, las tareas de cómo presentarse en sociedad para competir con la múltiple cantidad de destinos, tanto del interior como de la propia capital federal, como del resto de la región latinoamericana, pujando por congresos o eventos programados, la ciudad ha hecho un esfuerzo enorme en estar en ferias, en mantener a través de estos 20 años un buró que en contacto con el EMTUR presenta la oferta turística para ese tipo de consumidores de servicios de encuentros programados. Lo que vemos es que ha crecido mejor y más la competencia de otros destinos del interior del país que la nuestra. En términos de que aparezca un predio ferial o que contásemos en la ciudad con un centro de convenciones, que complemente lo ya ofrecido por la hotelería 5 estrellas, en eso hay otros destinos que nos han ganado de mano. De allí el hecho de estar frente a una especie de, digamos, visión de la estadística del turismo de encuentros programados, que en un momento mostró a la ciudad como la número 2, o sea, la número 1 en destinos del interior del país que atraían esos encuentros, y que hoy en cambio a veces flota entre el tercero y el quinto puesto, por la puja que ha producido este tipo de segmento de consumo que es ampliamente valorado y que ha tomado en algún caso algunas alternativas en favor de Rosario, en favor de Córdoba capital, en favor de algunos otros destinos del interior como Salta y Mendoza, que aún habiendo arrancado después de Mar del Plata en mostrarse como el número 1 de los destinos para congresos y convenciones del país 20 años atrás, hoy debe estar luchando por considerar y recuperar lo que sería el favor de los que toman las decisiones. ¿Y cómo se recupera esa posición que tuvo Mar del Plata en algún momento? Teniendo en cuenta que obviamente la oferta de alojamiento, gastronómica y de servicios es tanto más importante que en otro destino que usted mencionaba, ¿no? Justamente el soporte hotelero gastronómico y de comercio es la base más sólida para dar pie a que las presentaciones en ferias y la puja por los congresos sea valorada y apoyada desde provincia y fundamentalmente desde el municipio, en algunos casos con inversión en fondos. Inversión en fondos significa aplicación de dinero a los gastos de embajadores turísticos, a los gastos de quienes nos pueden representar para que se gane un destino como destino sede del encuentro, y sobre todo para congresos de carácter mediano o aunque sea chicos, hasta que tengamos un centro de convenciones o un predio ferial. No teniendo predio ferial ni centro de convenciones, por supuesto que defendemos el rol que cumplen los 5 estrellas de la ciudad, que es magnífico, hasta donde sus salas dan el tope de la consideración de lo que sería el encuentro en su plenario. Si su plenario es hasta 2.000 personas, el congreso que venga por una cifra de inscriptos superior a 2.000 va a tener que elegir otro destino, y por eso termina eligiendo muchísimas veces la ciudad de Buenos Aires. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Juan Antonio Constantino, abogado, Almirante Brown 2358, Entrepiso, Oficina 3. Administración Escalambro, Estudio Contable, Administración de Consorcios. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, y enseguida vamos a volver a estar hablando, ¿no?, de lo ocurrido en una semana financiera tan particular como la que cerramos este viernes. Hay mucho para comentar en relación a esto.
y sobre todo profundizar con algunos de los temas novedosos del viernes, ¿no? Por ejemplo, lo que le decía, que nos parece muy importante, la intención del gobierno de ampliar o mejorar, por llamarlo de otra manera, su objetivo de reducción del déficit fiscal. De esto vamos a estar hablando enseguida para ver qué repercusiones puede tener en cuanto a la sustentabilidad, ¿no es cierto?, de la deuda argentina y de la economía argentina en términos generales. Pero ahora tiempo de hablar de lo que va a ser a mitad de mes, 14, 15 y 16 de mayo, una nueva edición del Hot Sale. ¿Qué es esto? Bueno, 3 días organizados por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico de ventas a precios de oferta a través de distintos sitios, ¿no es cierto? Usted sabe que el comercio electrónico ha venido tomando un protagonismo central en todo el mundo, esto se nota también en la Argentina y por eso la importancia de abordar este tema, no solamente desde el punto de vista del consumidor que puede conseguir productos más baratos, sino también, y con esta intención, especialmente lo hacemos aquí en Mercados y Empresas, desde el punto de vista del comercio, de la empresa, que puede comenzar a hacer sus primeros pasos en Internet, por ejemplo, aprovechando este tráfico tan importante que se genera en fechas especiales como el Hot Sale. Así que conversamos en la semana con un especialista en estos temas, Santiago Cruz, de Fuego, Agencia Creativa, que sobre el Hot Sale nos comentaba lo siguiente. Bueno, 14, 15 y 16 de mayo se viene una nueva edición del Hot Sale. La verdad que es un evento fantástico para los compradores y para los vendedores. Para los vendedores, sobre todo porque incrementa la facturación de manera notoria. El año pasado, con respecto al Hot Sale 2016, hubo un incremento de un 33% en cuanto al volumen de facturación. Se facturaron unos 3.500 millones de pesos justamente en esos 3 días de Hot Sale. Después se extendió a Hot Week, pero en los primeros 3 días, que es donde es el fuerte, donde se genera el mayor volumen de tráfico, de visitas en los principales sitios, se generó ese dinero. Y la verdad que para el comprador también son descuentos muy interesantes. Había como una creencia de que los descuentos no eran tan así, pero a partir del año pasado las empresas que organizan y sobre todo Mercado Libre se pusieron bastante estrictos con el tema de que los descuentos sean reales, haciendo chequeos del precio de venta con oferta con respecto al histórico del precio de ese mismo producto. Entonces, cuando uno carga una oferta, digamos, ellos revisan que el histórico del precio del producto que estamos poniendo en promoción no haya sido inflado anteriormente para después poner una oferta muy tentadora. En la mayoría de los casos está muy bien controlado y la verdad que las ofertas son reales. El año pasado en el Hot Sale anduvo muy bien el rubro de electrónica, el rubro puntualmente todo lo que son televisores, ¿sí?, y teléfonos celulares. Anduvo muy bien el tema de indumentaria femenina, sobre todo la parte de zapatillas. Y lo que está bueno que también está incluyéndose mucha gente al mundo de la compra por internet. Se estima que a este momento, digamos, ya son más de 17 millones de personas en Argentina que han hecho compras por internet y utilizan a veces el Hot Sale u otros eventos como el Cyber Monday o el Black Friday para hacer su primera experiencia de compra online y la verdad que después vuelven. Tenemos 17 millones de argentinos que han hecho compras online ya y 6 millones que hacen habitualmente compras online. Entonces eso está bueno también como una forma de concientizar a la gente que hoy por hoy todas las transacciones que se hacen a través de medios digitales son seguras, están respaldadas por muchas empresas y bueno, hay que animarse a hacer la primera compra para entender que el proceso es totalmente seguro. Bien, y vamos a compartir a continuación datos que tienen que ver con este éxito rotundo que tiene este tipo de eventos como el Hot Sale en materia de operaciones de compra y de venta, ¿no? Realmente una oportunidad interesante, decía Santiago, para compradores y para vendedores. Bueno, aquí le mostramos las estadísticas de Hot Sale 2017, ¿no? Y bueno, los números son bastante elocuentes. Participaron 340 empresas el año pasado, 2.3 millones de visitas al sitio oficial del encuentro, que es www.hotsale.com.ar, y más de 1 millón de productos vendidos. Es importante, y atención con esto, destacar que Hot Sale es una marca registrada por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, con lo cual atención para las empresas, para los comercios de la ciudad de Mar del Plata, que no se puede utilizar este nombre Hot Sale para promocionar descuentos en sitios propios, porque esto puede generar problemas legales con la Cámara Argentina de Comercio Electrónico. Pero avanzamos con este tema y el punto es ver de qué manera un comercio, una empresa de la ciudad de Mar del Plata se puede sumar a este Hot Sale. Sobre este tema, Santiago Cruz nos comentaba lo siguiente. Depende, digamos, dónde se vaya a desarrollar la acción. Nosotros tenemos como generalmente punta de lanza un marketplace como Mercado Libre, que es donde se concentra mucha cantidad del tráfico de las ventas del Hot Sale, ¿sí? Ahí generalmente o tenés una invitación de Mercado Libre, ¿sí?, para cargar promociones comerciales, o los proveedores de algunas marcas pagan publicidad, digamos, para que
el revendedor de esa marca pueda participar, ¿sí? En ese sentido, por ahí no es lo más accesible. Lo más fácil quizás es asociarse a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico con una membresía que se puede pagar de manera trimestral, y ahí eso lo que te habilita es a utilizar la marca Hot Sale y desarrollar todo lo que es e-commerce con tu sitio propio, ¿sí? Y promocionarlo con el Hot Sale, ¿sí? Entonces, de esa manera, desde tu propio e-commerce vos podés generar acciones apoyadas después con publicidad en redes sociales, publicidad en buscadores para generar tráfico a tu sitio web, pero siempre estando respaldado por esto que es la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, que le da validez a todos estos eventos que están tan buenos. Bien. ¿Cómo estás viendo la tendencia del comercio y de la empresa marplatense a sumarse a esta movida, a esta tendencia creciente del comercio electrónico? Lo hemos charlado con vos un par de veces en los últimos años, pero queremos que nos cuentes cómo están las cosas a esta altura. La verdad que hay mucha más propensión. Ayer justamente estaba en el correo haciendo un trámite relacionado con esto del e-commerce y veía mucha gente en el sector de paquetería despachando con etiquetas de Mercado Libre. Entonces, la verdad es que uno por ahí no lo ve tanto en la calle, pero sí se ve cuando uno se para dentro del correo que hay mucho volumen de envíos a través de, digamos, desarrollado por compras en el medio digital, sobre todo en Mercado Libre. Vemos que las empresas se están animando a hacerlo. Quizá la recomendación es que este Hot Sale, tanto como el Cyber Monday o el Black Friday, son muy buenos momentos para empezar a posicionarse y empezar a probar todo lo que es la compra y venta online. Y una de las recomendaciones también que podemos dar es que, si bien lo ideal es tener un sitio web propio para desarrollar estas acciones, una buena forma de ingresar también es a través de Mercado Libre, porque en estas fechas puntuales hay mucho tráfico y te permite como vendedor empezar a generar reputación, ¿sí? Porque la verdad que hay compras inclusive a vendedores con poca reputación, es decir, con poca cantidad de ventas, y eso lo que te permite es empezar a escalar y empezar a posicionarte en ese marketplace. Es decir, que alguien que todavía no arrancó con este tema de las ventas por internet, de comercio electrónico, ¿todavía está a tiempo de sumarse a este hot sale? ¿En los días que nos quedan se puede hacer un intento? Sí, se puede hacer un intento. Si bien por ahí uno llega a hacerse asociado a la Cámara Argentina de Comercio Electrónico, sí lo que puede empezar a hacer es a cargar sus productos, digamos, sería una recomendación que podemos dar, empezar a cargar sus productos en Mercado Libre si es que no tiene sitio web propio, sitio web transaccional, es decir, para desarrollar e-commerce. Ahí lo que nosotros recomendamos es empezar a poner un pie, cargar productos, cargarlos bien, y probablemente con el tráfico que genera este tipo de acciones empiece a tener rebote de ventas, ¿sí? Por diferentes motivos, porque a veces la gente se encontró con un producto y lo quiso, porque otros se han quedado sin stock y te terminó rebotando a vos. O sea, hay un montón de formas en las cuales el público termina llegando, pero cuando hay tanto tráfico generalmente se empieza a notar una suba en las ventas, inclusive para los que recién empiezan. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Señor, ¿necesita ver algo más? Sí, me gustaría. Sentite como en pava, sentite bien, pásalo bien, sentite como en pava. Espatolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Lo esperamos en Mar del Plata Bursátil para asesorarlo en su mejor alternativa de inversión o financiación para su empresa o negocio. De lunes a viernes, de 10:30 a 17:30 horas en Corrientes 1723, teléfono 561-6000, www.mdpbursátil.com.ar. Bien, y comenzamos ya a meternos nuevamente en lo que ha sido la semana financiera, sin duda el dato económico y financiero de los últimos días más relevante, en lo que tiene que ver con la corrida cambiaria, especialmente en lo que fue el día jueves y después el viernes, con la batería de medidas que el Banco Central y el Gobierno Nacional anunciaron para, justamente limitar ese movimiento disruptivo, le decía yo, del dólar, ¿no? En el sentido de que seguramente, un sostenimiento del dólar en niveles como a los que llegó el jueves
esto generaría básicamente complicaciones serias en materia de inflación y de actividad económica en la Argentina. Pero queremos hacer énfasis en este tramo del programa en uno de los temas importantes del viernes, que yo destacaba inclusive en la apertura, y que tiene que ver con el anuncio del ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, que el gobierno va a ser más ambicioso incluso de lo que era con su meta de reducción del déficit fiscal. Sobre este tema, Dujovne decía lo siguiente en la mañana del viernes. Ustedes saben que nosotros hemos venido trabajando con metas fiscales destinadas a asegurar la solvencia de la deuda pública argentina. Las metas fiscales fueron diseñadas de manera tal de poder congeniar nuestros objetivos de crecimiento, los objetivos sociales, pero a la vez de mantener en una trayectoria de solvencia a la deuda pública argentina, y hemos sistemáticamente cumplido nuestras metas fiscales. Recuerden que en el año 2016 Argentina tenía una meta de déficit primario de 4,8, terminamos teniendo un déficit de 4,3. En el año 2017 teníamos una meta de 4,2% de déficit primario, terminamos teniendo un resultado de 3,8%. Para este año estamos trabajando con una meta de 3,2%, a la que aspirábamos a sobrecumplir. Ahora, en el contexto actual, en donde ha subido la tasa de interés en Estados Unidos, en donde las monedas emergentes se han depreciado y en donde además tenemos más incertidumbre doméstica derivada de la eventual presión fiscal que provendría de un proyecto irresponsable o de los proyectos irresponsables que pretenden modificar nuestra política tarifaria mediante legislación del Congreso, cosa que tendría un costo de unos 200.000 millones de pesos. Lo que nosotros queremos hacer ante esas presiones demagógicas es ratificar el rumbo de la política fiscal, y en ese contexto pensamos que además de trabajar para el sobrecumplimiento de la meta, como hemos hecho otros años, lo que vamos a hacer es asegurar ese sobrecumplimiento desde ahora. Es decir, vamos a modificar nuestra meta desde un déficit primario de 3,2% para este año a uno de 2,7%. Es decir, vamos a reducir medio punto porcentual el déficit programado para este año. Y me parece importante destacar este anuncio de Nicolás Dujovne en la mañana del viernes desde el punto de vista de lo que le comentaba en la apertura, es la sustentabilidad, la sostenibilidad de la deuda argentina, ¿no es cierto?, en términos de que tenemos que recordar, tenemos que tener muy presente que la Argentina es vulnerable cuando cambian las condiciones del contexto financiero internacional, como ha pasado en las últimas semanas, con un fortalecimiento del dólar, con una suba de la tasa de interés en los Estados Unidos, en los bonos de los Estados Unidos. Bueno, hay que recordar que la Argentina es vulnerable básicamente por el déficit fiscal y también el déficit comercial que mantiene, con lo cual, bueno, un anuncio orientado a una reducción más agresiva de ese déficit fiscal, se estima el anuncio de Dujovne en unos 3.000 millones de dólares, bueno, supone menos presión en este sentido y supone también, por supuesto, que la Argentina va a necesitar endeudarse en 3.000 millones de dólares menos este año que lo que estaba originalmente previsto. Así que atención con este anuncio que para muchos pasó desapercibido contra otras medidas, como por ejemplo la suba de la tasa de interés al 40%, porque esto apunta como una medida más de fondo a darle sustentabilidad al programa económico que está llevando adelante el gobierno nacional. Pero bueno, enseguida vamos a volver a hablar, por supuesto, de este tema del dólar, de lo que ha ocurrido en la semana financiera en la bolsa en particular, como hacemos habitualmente con una comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Así que vamos con eso después de la siguiente pausa. Patolero y Lorenzo Inmobiliaria. Desarrollos inmobiliarios. Participe por su unidad 100% en pesos y en cuotas. Conozca nuestros 20 emprendimientos ingresando a www.espatoleroylorenzo.com. Jauregui Berry, Di Genaro y Asociados. Asesoramiento jurídico tributario. Rawson 1857, segundo piso. Teléfono 410-7666 o 410-7999.
Michels y Francomano. M&F Propiedades. Inmobiliaria y administración de consorcios. 20 años brindando a sus clientes servicio y confianza. Arenales 2388, Mar del Plata. Teléfono 0223 491 6860. Email mifpropiedades@walsinetics.com.ar. SPI Astilleros, a la vanguardia de una nueva industria naval. Bien, último tramo del programa y tiempo entonces de ver cómo se vivió esta semana tan particular para el circuito financiero argentino en la bolsa, ¿no? Y para esto, como siempre, ya entramos en comunicación telefónica con Mar del Plata Bursátil. Allí nos recibe la contadora Adriana Filiol. Adriana, muy buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes. Bueno, contanos un poco qué destacarías de estos días, ¿no? Porque, a ver, fue una semana corta, pero de las más estresantes en mucho tiempo en la bolsa y los mercados financieros en la Argentina. ¿Cómo estás viendo que termina la semana este viernes, con las acciones en baja, con movimiento del dólar? ¿Qué te interesa destacar, Adriana? Sí, nosotros en realidad el miércoles fue un día relativamente normal, no, ya ni lo recuerdo, pero ayer y hoy fueron días frenéticos del mercado, porque en realidad ayer con esta suba espectacular que estaba haciendo el dólar, bueno, nada, subían las acciones, vos mirabas el índice Merval y quizás, si bien estaban bajando en dólares en el mercado de Estados Unidos, por ejemplo, los bancos argentinos bajaban 7%, 8%, igual lo mirabas acá, claro, con la suba que hizo el dólar, estaban positivos o neutros, o sea, no bajaban, porque claro, en realidad lo que estaba reflejando era el aumento que había tenido el dólar en el mercado. Así que eran mercados confusos para el que lo ve, no entendía si decía, bueno, está 0,20 abajo, lo que es el índice Merval. Después los bonos estaban frenéticos, porque la parte de pesos subían de repente el 5%, pero la relación con lo que se llama la paridad del bono con el dólar bajaba el 5, entonces bueno, y a su vez la tasa que se disparaba, porque si bien hoy fue el anuncio de la suba de tasas, ayer ya se notaba la tasa de caución, estaba en el 30 y pico %, los mercados súper alterados, y hoy lo que pasó en realidad fue cuando abren los mercados, que ya estaba la noticia de que se había subido la tasa al 40%, la tasa del central, y de encima había hablado Duhovne y Caputo, bueno, el mercado realmente abrió la tasa para arriba, las acciones afuera en el exterior también para arriba, pero quizás era más lo que bajaba el dólar que lo que subían las acciones afuera. Claro. Así que bueno, fue bastante confusa toda la rueda. Inclusive la gente, claro, tuvimos incontables las consultas para ver si vendían y se pasaban a tasa, cómo podían hacer, que vendían acciones, pero realmente son momentos de llamar un poco a la calma, ¿no? Porque intentar pegar este movimiento con las noticias, primero que la noticia ya era del diario de ayer cuando venían hoy, ¿no? Que el dólar no estaba a 23, los bonos no estaban subiendo sino que estaban bajando, la tasa no era 40 porque 40 era una tasa de referencia y cuando ibas al mercado secundario igual la tasa era alta, ¿no? Pero estamos hablando de una tasa del 33, 34% a junio. Nosotros lo que vemos es eso, que la gente también te dice, coloco al 30 y pico. Sí, un mes la colocas a eso, pero en realidad después estuvimos buscando para hacer colocaciones más largas, para aprovechar esta tasa, por ejemplo, a 90 días, y no operaba el mercado, ahí estaba 28%. Claro. Lo que sí notamos también en esta búsqueda de tratar de asegurarse tasa, este nivel de tasas a un plazo más largo, lo que estábamos observando es la buena tasa que están pagando las colocaciones en cheques de pago diferido. Es decir, las empresas califican con una SGR y descuentan sus cheques en el mercado. ¿Quién es la contraparte de esa operación? Los inversores. Normalmente esa tasa que pagaban los cheques en un ámbito más tranquilo estaba desvirtuada por lo que era la LEVAC o algún otro título en pesos que nosotros también ofrecíamos, pero realmente ahora
lo que te permite la compra del cheque de pago diferido es, primero, que están garantizados siempre por una SGR, o sea, no te importa de quién es el cheque porque está garantizado. Pero sí lo que veíamos que hoy había descuento de esos cheques al 35, al 37, inclusive pescamos cheques grandes que descontaban a febrero al 37%. Es decir, si uno quisiera aprovechar esta tasa por un plazo largo, la herramienta sería el cheque de pago diferido. Bien, así ahora que, Adriana... Bueno, esas cosas van cambiando durante el día y estuvimos tratando de ver hacia un poco cuáles eran todas las posibilidades que te daba el mercado, ¿no? Claro, ahora Adriana, pero entonces que vos lo dijiste, ¿no es cierto? Pero para destacárselo a la gente, esa tasa de 40% que estableció el Banco Central el viernes a la mañana para frenar la corrida contra el dólar es una tasa de política monetaria que tiene que ver con las operaciones de pases a corto plazo que hace con los bancos, pero que en el mercado no está, no se puede operar esa tasa, hay otros niveles. Decíamos con eso, o sea, la gente era como que venía a vender el dólar a 23 o los bonos con esa mentalidad y colocar el 40. No, esa es una tasa de referencia que lo llevó el Banco Central. Claro. Pero en realidad, lo que a nosotros, lo que no sabemos cuál va a ser la tasa el 16 de mayo cuando se renueven las LEVAC. Pero hoy, si vos me decís al mercado secundario, la tasa no pasaba del 33-34%, que igual es una tasa altísima, pero no es el 40%, como la gente venía, porque era como que todos se habían despertado, se encontraron con esa novedad, y el tema era quiero colocar el 40%, el 40% no colocaron, pero tuvimos operaciones importantes, que se juntaron fondos como sea para tratar de aprovechar esto. Lo que no es sostenible, como siempre, todas estas cosas no son sostenibles en el tiempo, ni con el crecimiento, ni con nada de lo que es un país normal, ¿no? Seguro. Por último, Adriana, te pido que nos cuentes dónde viste más volumen esta semana, porque fue una semana muy especial y la pregunta es si hay más movimiento o hubo más movimiento esta semana de dinero en acciones, en bonos, por dónde, o en Levax inclusive, ¿no? Me gustó muchísimo el movimiento en acciones. En acciones hubo 1.400 millones, o sea, realmente hace rato que no veíamos, ¿no? O sea, algunos decían que podía llegar a ser piso por la gran baja que tuvo. Claro. O sea, todavía habrá que esperar la semana que viene, ¿no? Pero inclusive hubo un momento que nosotros que estamos mirando la pantalla todo el tiempo, empezamos a buscar noticias en Twitter, en los titulares, como para ver si decía que era lo que estaba pasando. Pero para que tengas una idea, el papel que más operó en el día es el papel BIMA, que representa las acciones que tenían con anterioridad los agentes de bolsa, o son las acciones del nuevo mercado, ¿no? De bolsas y mercados asociados. Esa acción operó 140 millones de pesos. Terminó el día subiendo el 1,62%, y en un momento estaba el 9-10% abajo. Entonces, realmente uno, ¿qué opinión puede hacer de todo esto? Nada, yo lo veo que terminó positivo y con volumen. Ahora, en el medio, ¿qué pasó con el mercado? Que sacudían y estaba todo, que parecía... El manual llegó a estar casi 5 y pico, casi 6 abajo. Terminó el 2 y pico. Pero voy a que... Es confuso, es muy confuso lo que está pasando. Nosotros lo que decimos que, ¿cómo puede ser que se llegue a ver esas operaciones, ¿no? El 10% en el día, eso forma parte de la locura y la volatilidad que tienen los mercados. Pero bueno, a nosotros nos da la sensación de que podría llegar a ser, o sea, si se tranquilizan las cosas, las acciones tendrían que volver a recuperar. Pero para mí depende mucho de la tasa. Con esta tasa así a nivel del 30 y pico, es difícil, ¿no?, dar una opinión de algo. Seguro. Pienso que el dólar se va a quedar y sería bueno que los bonos recuperen la paridad que tienen con respecto al dólar, ¿no? Sin duda. Bien, Adriana, te agradecemos mucho estos comentarios, bueno, que nos dan un poco de luz acerca de lo que pasó en estos días tan particulares en la bolsa. Te deseamos buen fin de semana y volvemos a hablar el próximo viernes. Bueno, Marcelo, hablamos en la semana que sea más tranquila. Esperemos que sí. Conversamos entonces con Adriana Figueroa directamente desde Mar del Plata Bursátil, una semana muy particular realmente en la bolsa. Ella la describió muy bien, Adriana, lo que han sido estos días. Nosotros, bueno, con tiempo simplemente para cerrar con números, ¿no? Números que tienen que ver con las tasas que hay hoy disponibles en el mercado, en lo que es el cierre de las operaciones del viernes, y que marcan un poco lo que va a ser la tendencia de tasas para la semana próxima, ¿no? Ahí le comenzamos a mostrar en pantalla, en principio, cómo quedaron las tasas de Levax, ¿no?, a los plazos más cortos, ¿no?, que son los plazos a los que efectivamente había operaciones. Bueno, para mayo tenemos 36,16% anual, la última tasa a la que se hicieron algunos negocios, y para junio, que sería un plazo de 48 días, 34,25%. Repetimos lo que decía Adriana,
tasas que no se acercan lo suficiente al 40 que estableció el Banco Central como tasa de política monetaria el último viernes por la mañana. Y como último dato, la tasa de los bonos en dólares. Como decía también Adriana, los bonos en dólares bajaron en términos de paridades en estos días. Eso hizo subir la tasa de interés que uno puede ganar con estos bonos, lo que se llama la tasa interna de retorno. Y bueno, le mostramos tres opciones para aquellos que les interese hacer una inversión en dólares que genere renta. El Bonar 2020, que vence por supuesto en el año 2020, terminó el viernes con una rentabilidad proyectada anual del 4,9%. En el caso del Bonar 2024, que vence en mayo del 2024, la tasa sube al 6%. Y en el caso del bono de descuento, que termina en el 2033, 7,7%. Como usted ve, un menú que ha cambiado, le diría yo, sustancialmente en materia de rendimientos en estos días, tanto en pesos como en dólares, en un escenario muy particular que el inversor me parece deberá analizar durante el fin de semana para ver cómo encarar la semana próxima, porque es probable que haya oportunidades, ¿no? En los mercados nerviosos y con pánicos como se vio en estos días, bueno, muchas veces aparecen oportunidades, pero está en el perfil de riesgo de cada inversor, bueno, hacia dónde direccionar sus ahorros. Con este comentario estamos cerrando, le agradecemos que nos haya acompañado una semana más con Mercados y Empresas y nos despedimos como siempre hasta el próximo sábado a la hora 18. Gracias y muy buen fin de semana.